Hola, soy Silvia Salinas y una vez más les saludo en este nuevo programa. Creo que no hay futuro sin innovación. Desde esta convicción profunda, hoy seguimos la aventura de este programa ya en el noveno mes, en el que deseo confluyan mi ser y quehacer como antropóloga y activista por los derechos y mi rol dirigiendo Catalítica, una empresa dedicada a promover la innovación social y organizacional. Pero, ¿qué es futureando? ¿Qué concepto está detrás? Bueno, futureando es un concepto para pensar y co-crear el futuro desde distintas temáticas y perspectivas. Es una invitación para hacernos protagonistas y corresponsables de un futuro de bienestar, crecimiento y sostenibilidad desde y para las personas. A partir de esta idea grande, hemos tenido y hemos abordado las más diversas temáticas desde distintas disciplinas, desde distintos lugares en el mundo. Hoy la pregunta que nos convoca es sumamente relevante. Mediación y resolución de conflictos, claves para construir un futuro viable. ¿Qué se dice hoy sobre los conflictos en la actualidad? Bueno, salvo los grandes conflictos de los que todas y todos estamos conscientes, se dice que hay muchos conflictos menos mortíferos, pero cada vez más frecuentes. Si bien los conflictos a gran escala, bueno, existen, pero son menos comunes en general, la cantidad de conflictos internos y la violencia dirigida a grupos específicos, como ataques por motivos de género, están en aumento. La violencia de género, un incremento en la violencia de género, a pesar de avances en relación a la igualdad de género en algunos ámbitos, como también pues los grandes desafíos que nos muestran los últimos reportes relacionados a los ODS, ¿no? Conflictos por diversas causas. Las causas de la conflictividad se han diversificado y, como le decía a mi invitada muy especial, a la que voy a pasar a presentar, siento que vivimos como en un mundo en brasa y que cualquier tema detona muy, muy fácilmente. Creo también que es un mundo en el que, si bien predicamos la diversidad, y como antropóloga es algo que creo que me apasiona, pero también creo que es una oportunidad de enriquecimiento. Creo que la diversidad sigue haciéndonos mucho ruido y que somos incapaces de aceptar y convivir con el otro, con la otra, en términos étnicos, religiosos, etarios. Bueno, para abordar este tan importante tema con el que además siento una particular conexión en este momento luego de haber pasado un mes en Bangladesh, como saben algunos y algunas que me han estado siguiendo en los programas que hemos grabado también desde allá. Bueno, hoy tengo una invitada muy, muy especial porque es una experta en la temática, alguien que he aprendido a valorar, he conocido a través de la red de mujeres latinoamericanas del Caribe en gestión de organizaciones. Es alguien realmente muy experto en la temática, muy experta, con mucho conocimiento y además muy comprometida con el objetivo de la resolución de conflictos y el sembrar paz, que creo que es un objetivo mundial muy, muy importante y en el que a momentos parecemos, del que al momentos parecemos distanciarnos. También es un programa muy especial porque es el primer programa en el que tengo a alguien de Ecuador. Así que bueno, con todas estas introducciones y palabras, quiero darte la más cordial bienvenida, Alicia Arias, agradecerte por haber aceptado a la primera la invitación, por tu entusiasmo, por tu predisposición a compartir conmigo y con la audiencia tus valiosos conocimientos, tu trayectoria, tus perspectivas y también ojalá dejarnos con la motivación para ser más activos y activas para construir un mundo más pacífico de coexistencia, donde podamos vivir realmente en bienestar, donde podamos generar soluciones sostenibles y donde podamos impulsar también el crecimiento económico de nuestros países, particularmente de la región latinoamericana, pero bueno, de todo el mundo hispano también y, ¿por qué no?, del mundo global. Sí, así que quisiera pedirte, siguiendo el formato del programa, que tú te presentes, por favor. ¿Quién es Alicia Arias? Gracias Silvia por la invitación a este programa tan especial. Me encanta el objetivo de Futureando sus claves para ir adelante. Yo soy abogada, pero mi especialidad es la resolución de conflictos y he trabajado toda mi vida en el área de democracia, en el área de derechos humanos, con las organizaciones de sociedad civil, tratando de incidir
con los otros actores en los países para lograr políticas públicas más claras, para lograr políticas públicas basadas en evidencia, que nos ayuden no solo a resolver nuestros conflictos, sino a tener unas normas que realmente se puedan implementar. Soy además la directora de Contraparte Internacional en Ecuador, una organización que se dedica a nivel mundial a la democracia y algunos otros temas, pero yo he estado dentro de esta área y la idea de Contraparte es siempre trabajar con la gente y desde la gente, y es por eso que también me he unido a esta iniciativa. Y encantada de estar aquí y bueno, qué bueno que tengan a alguien de Ecuador esta vez. Qué bueno también a través de ustedes poderles dar un poquito de lo que en el país estamos debatiendo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y bueno, tienes un alcance también, ¿por qué no decir global? Y creo que realmente esta temática, desde donde la conversemos, va a tener puntos de convergencia, ¿no? Porque las preocupaciones son similares. Bueno, aquí preparándonos ya en el mes de elecciones, o sea que el tema de las elecciones nos está atravesando. Y hablando mucho de democracia, ¿no? Y yo creo que es un concepto también que se ha de pronto banalizado un poco, ¿no? Y en un concepto donde a veces lo conversamos de aquí para afuera, como el acto electoral, la democracia formal, representativa, etcétera, 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 pero ¿qué significa la democracia plenamente en nuestros días también y desde el vivir como ciudadanas, como ciudadanos en el convivir humano? Pero bueno, voy a ir un poquito más despacio y quiero preguntarte para comenzar, bueno, ¿qué significa mediar? ¿No? ¿Qué implicaciones tiene y en qué ámbito se produce esta, no sé si llamarla actividad, pero sí, esta especialidad, porque realmente es una especialidad. No cualquiera puede mediar, podemos tener algunas competencias y a veces decimos hemos mediado en un conflicto, pero la mediación se desarrolla a distintos niveles, en distintos planos, pero bueno, tú eres la experta, por favor, si nos puedes compartir. Claro que sí. La mediación es un concepto que ya se ha desarrollado hace algunos años, pero que, como tú bien dices, se ha desarrollado de manera distinta en los diferentes países. Puede ser aplicado tanto a nivel individual con conflictos entre dos personas, como hasta a nivel mundial, entre países, entre regiones. Entonces, en qué consiste la mediación? La mediación sale a la vista cuando en el mundo nos damos cuenta que los conflictos de manera violenta, que son resueltos de manera violenta, no tienen buenas consecuencias. Puede haber un ganador y un perdedor, pero al final las consecuencias para ambos no son buenas. Después de las guerras, hace tiempos atrás, se descubrió cómo los países quedan destrozados económicamente y entonces las consecuencias al final no son buenas, ni económicas ni sociales, países que quedan destrozados con una población mermada, con una situación de cero, ¿no? Para plantearse nuevamente. Entonces, salen mecanismos de resolución de conflictos, hace 20 años se comienzan a pensar y entre estos sale la mediación. ¿Qué significa? La mediación significa que cuando yo no puedo ponerme de acuerdo con la otra parte por diversas cosas, muchas veces por problemas comunicacionales o porque los problemas van más allá de lo que puedo manejar, puedo tener la asistencia de un tercero que facilita y que es especialista en resolver y facilita la comunicación y pone ciertas herramientas para ayudarles a las partes a llegar a un acuerdo. Lo interesante es que este tercero no es un juez, no decide, no da soluciones, ayuda a que las partes encuentren su propia solución. Eso es lo interesante porque está comprobado psicológicamente y socialmente que cuando una persona se compromete por sí sola a cumplir con algo que sabe dentro de sus posibilidades que lo va a hacer, lo va a cumplir. Que cuando es al revés, por ejemplo, y un juez me impone el cumplimiento de algo, yo recibo ese cumplimiento y a lo mejor lo voy a cumplir por miedo, y si puedo, pero a lo mejor por más que el juez me lo ponga, no voy a poder cumplir. El pago de una deuda, por ejemplo. Hay personas que por más que te pongan el pago, si es que no ganas de eso, si es que no tienes el dinero, no lo vas a poder hacer. Entonces, la mediación se basa en que la gente proponga lo que realmente es posible hacer y satisfaga además
sus objetivos y los de la otra parte. Es ver las cosas de otra manera. Y entonces esto lo podemos aplicar a conflictos entre individuos, entre empresas, a conflictos en diferentes ámbitos de acción, de manera formal o informal. Entonces hay países donde existen leyes de mediación. En el Ecuador, por ejemplo, es lindísimo porque si usted va a un centro de mediación, el acuerdo tiene igual valor que una sentencia de juez, de última Mm, instancia además. O sea, entonces esta buena conversación, que así le llamo yo a la mediación, este acuerdo llega a tener este valor. En otros países no tiene el mismo valor, pero igual se reconoce y se certifica. Y es un método que, como le digo, puede usar formalmente, pero también puede usar informalmente. Lo usamos entre vecinos, en los barrios, entre las autoridades y los ciudadanos cuando hay un problema social. Entonces, hay mucho más allá que solo la parte legal, ¿no es cierto? Y la mediación también parte de que los ciudadanos sean responsables de sus propios problemas. Y entonces que pensemos al revés, no pensemos tengo este problema y te voy a llevar a juicio, sino pensemos tengo este problema, tratemos de arreglarlo primero y si no podemos, tal vez podemos acudir a un tercero que nos ayude, un mediador, y si no podemos, tal vez tendríamos que ir a juicio. Y eso hasta incluso ayudaría a que nuestros jueces puedan tener menos carga judicial y puedan llevar los juicios de mejor manera. Ese es, en breves rasgos, la mediación. Tiene normas como el hecho de que es voluntaria. En algunos países se está discutiendo, algunos piensan que debería ser obligatoria porque es muy eficaz. La otra norma es que sea confidencial y todo lo tratado ahí sea confidencial y más bien el acuerdo, si es que las partes quieren, lo hagan público, pero si no, esto se lleva de manera confidencial y presenta muchas ventajas porque en la mediación importan los defectos al futuro. No solo importa resolver, sino cómo este nuevo plan nos va a ayudar a seguir relacionándonos de forma adecuada en el futuro. Eso para mí es la verdadera cultura de paz, es enseñarnos a cómo realmente, porque la paz no está ahí, entonces cómo armamos esta paz es resolviendo de mejor manera los conflictos y viéndolo a futuro. parece tan interesante y fíjate, se me ocurren así dos reflexiones en este momento. La primera es que, pues en el fondo sería muy interesante que en estos cada vez más listas, en estas listas de competencias para el futuro, ¿no? En general hay como todo un sesgo hacia, pues, competencias empresariales, analíticas, ¿no? Bueno, listas más, menos, pero bueno, como esto, hay un sesgo, creo que sería súper interesante abogar, porque más allá de que sea el ámbito empresarial, incluso, ¿no? En el ámbito empresarial, si empecemos a introducir y formalizar formalmente y a mirar en estas listas que aparecen todos los días en LinkedIn, por ejemplo, también estas competencias, porque yo creo que como muestra el último informe también del Women Economic, no el Women, perdón, el Foro Económico Mundial y el sobre riesgos y todo. O sea, no es una situación que afecta solo a grupos particulares. Estamos viviendo en un mundo no muy violento en general, ¿no? Y de tensión y de conflicto, y pues es como el círculo vicioso, ¿no? Que es primero el huevo o la gallina, porque a su vez eso exacerba el ánimo y lo vemos hasta en las familias, en la comunidad, etcétera. Entonces, mi primera, así como reflexión es que interesante, porque siempre estoy mirando estos perfiles de cuáles son las competencias del futuro, que es algo como que también se conversa en las escuelas y los colegios, porque hacia ahí te ve, digamos, virar la educación que creo que se ha quedado en general, con seguramente honrosas excepciones un poco atrás, ¿no? Entre lo que el futuro está demandando y de esta acelerada introducción de la inteligencia artificial, por ejemplo, la tecnología y lo que se está impartiendo en las escuelas. Pero además, creo que sí, las escuelas deberían jugar un rol muy importante en generar, pues, ciudadanos y ciudadanas que
puedan, tal vez no todas de manera formal, no esperamos que el número de mediadores y mediadoras, que no sé cuántos serán formalmente en el mundo, pero que todas podamos y todos podamos jugar ese rol, ¿no? En nuestra sociedad, en nuestros entornos. Entonces, creo que ahí hay un rol muy importante en la educación. Y lo último, porque te voy a dar la palabra para también obviamente, tu reacción, tu reflexión, es el tema de qué competencias tal vez están detrás de poder de ser mediador o mediadora formal o informalmente, porque tú has bien dicho, o sea, no es un juez, no es alguien que dictamina, no es alguien que tiene la verdad. Tiene estas competencias de facilitar, ¿no? Entiendo de que las personas reconozcan los límites, de que primero reconozcan al otro y a la otra en su legitimidad para estar sentados o sentadas frente a frente. Bueno, hay muchas cosas detrás de eso, entonces me llama eso la atención. Entonces, voy a resumir mi comentario como en una pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuáles son para ti las competencias fundamentales para jugar un rol de mediación, voy a decirlo así, no necesariamente ser mediador o mediadora formal? ¿Y qué se puede impulsar, digamos, en la sociedad en estos ámbitos educativo, pero también empresarial, donde siento que no se están mirando estas competencias? Te paso la posta. Ok, Silvia. Bueno, hagamos una pequeña introducción a lo que decías al principio. Primero, la mediación no es solo empresarial, es para todo tipo de conflictos. Divorcios, todo tipo de conflictos, sociales, ambientales, da muy buen resultado en los conflictos ambientales. Entonces, verlo mucho más grande, ¿no es cierto? La mediación tiene que ver con la resolución de un conflicto y conflictos hay de todo. En los ámbitos, qué bueno tu pregunta sobre las competencias, porque se habla tanto en estos momentos de liderazgo, por ejemplo, y yo siempre que veo, por ejemplo, estos cursos que hay de liderazgo y estas cosas, yo veo y digo, ¿por qué nunca hay un capítulo que diga cómo un líder resuelve conflictos? Porque al final, cuando uno es un líder, está resolviendo conflictos. Decíamos el otro día en un foro que tuve con las alcaldesas de algunas ciudades, yo les decía, es que ellas decían, mi rol parece ser bombero, apagando los conflictos que hay cada día. Entonces, el parte de este liderazgo tiene que ser cómo resuelvo los conflictos, y sobre todo porque muchas veces son conflictos que, como tú decías al principio, si hay diversidad, hay diversos actores. Y mientras más complejo sea el conflicto, más actores y más problemas voy a tener. Por lo tanto, necesito mucha más habilidad para saber manejar estos conflictos. Entonces, eso por el lado del liderazgo, y ya voy a hablar de algunas de las competencias, pero ahí hay un hueco. También se habla mucho de innovación, ¿no es cierto? Y yo siempre digo, ok, la innovación es hacer las cosas diferentes, no es solo crear algo nuevo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no pensamos en innovar también la manera en cómo vemos a los conflictos y los resolvemos? Porque si no, nos estamos quedando en repetir lo que conocemos y lo que sabemos y no estamos yendo más allá. Y hay formas, hay muchas herramientas para resolver conflictos. No tengo que ser solo mediador, como bien decías tú. No tengo que ser, tal vez a algunos les interese. Los abogados están, gracias a Dios, ahora también abriéndose a ser más mediadores que solo litigantes, pero tal vez no necesito ser mediador. Tal vez yo lo que necesito es herramientas para aplicarlas en el día a día, en lo que yo vivo. Si soy un líder empresarial en mi empresa, si soy una autoridad en el territorio donde estoy, si soy una madre de familia en la casa que llevo adelante, y los muchachos obviamente en las escuelas. Ha habido algunos. Sí hay algunos programas escolares, también a nivel de colegios y también a nivel de universidades. Lamentablemente son pocos y son de estos lugares donde las instituciones han ido más allá y se han preocupado por el tema, pero sí se necesita entrar mucho más. Y yo creo que esto sí hay que exigirles por ejemplo, a las autoridades que están en educación, porque en el lado público llegas a mucha más cantidad de gente y es donde mejor podría sentarse este tipo de herramientas. ¿Y qué herramientas pueden ser? Primero, hay herramientas tan simples como manejar los disensos. No todo es acuerdo. Lo que primero uno tiene sobre la mesa son a veces disensos, es decir, el que no haya un mismo pensar, lo que no quiere decir que no nos podamos respetar las opiniones y no podamos
a abrir nuestra mente a buscar otras opciones. Entonces, el manejo del disenso es toda una herramienta enorme que para mí todo el mundo debería aplicarlo. Tú dabas, hay algunos como la escuela de Harvard que ha puesto algunos principios, como el que tú decías, ¿no? ¿Cómo me pongo en el lugar del otro, en los zapatos del otro? Principios súper valiosos, pero que necesitan mezclarse con enseñanzas de otras escuelas, como las escuelas psicológicas, por ejemplo, porque no es tan fácil ponerse en el lugar del otro. Peor para quienes somos más sensibles a los conflictos, ¿no es cierto? Uno se enfrasca en la parte emocional y se olvida de la parte más práctica. Entonces, hay tácticas que te permiten ponerte en el lugar del otro. Hay manejo de preguntas, hay algunas cosas que uno puede aprender para realmente llevar a cabo ese principio que parece muy fácil, muy lindo, pero que a la hora que tenemos un conflicto es muy complicado. Pónganse ustedes a ver, piensen ustedes en un conflicto. Y yo siempre les digo, y póngase pues en el lugar del otro. ¿Cómo? Si estoy enojado, o si me duele profundamente, o sea, ¿cómo me pongo? Entonces, eso se puede aprender. Y las otras cosas que uno tiene que aprender y que es a veces muy complicado es hasta dónde puedo llegar, hasta dónde puedo ceder o no ceder. Esto no es una cosa de ceder y no es una cosa de ceder en base a las relaciones, sino ceder en base a lo que voy prácticamente consiguiendo. Entonces ahí viene la negociación, que es muy importante y que todos podemos hacer. Todos somos negociadores y negociamos desde pequeñitos. Ahora, la idea es hacerlo de manera eficaz. Entonces, esa parte es a veces dura. ¿Cómo pongo? A mí me encanta una frase que dicen, ¿cómo pongo al frente mis necesidades con el otro? ¿No es cierto? ¿Cómo pongo estos límites, pero con respeto y con el corazón en paz, para poder ser eficiente y tener una resolución mejor? Entonces, estas cosas son unas cosas que uno puede aprender y que, como te digo, si uno cree que no va a poder manejarlo, entonces ahí tal vez la presencia de un tercero puede ayudar. Y el último que quería poner sobre la mesa, porque hay muchísimas más, ¿no? El manejo de muchas opciones de solución, por ejemplo. A veces solo pensamos, este es el problema y esta es la solución. No, pueden haber varias, pero hay que hacer este ejercicio de buscar varias, hay que animar a la gente a buscar. La gente a veces dice, ay no, ya tengo suficientemente lío y ahora tengo que pensar en muchas cosas más. Y uno sí, tiene que darle la vuelta y pensar en muchas otras posibilidades de solución. Pero una que nos toca a todos es el poder de las disculpas, el poder de poder reconocer a lo mejor que mi actitud no fue la mejor en el momento de enfrentar el conflicto y que a partir de una disculpa puedo crear un ambiente diferente para conversar sobre una solución. Esta es una del día a día y por eso lo pongo en la mesa, porque hay miles de herramientas. Pero este es un día a día. ¿Han visto ustedes qué difícil que es el poner una disculpa sobre la mesa, el reconocer que, y no estoy diciendo que reconozca que todo lo que pasó en el conflicto lo he hecho mal, que reconozca que mi actitud a lo mejor no fue la mejor. Y si yo reconozco y cambio esa actitud, el otro inmediatamente se contagia. Y a eso nos da otro ámbito de conversación. Entonces, por poner algunas ideas de las competencias que tú mencionabas, Silvia. No, me siento súper motivada y con toda esta conversación. Pienso que hay, bueno, este tema de la disculpa, ¿no? Me parece tan fundamental y tan difícil, o sea, de verbalizar, ¿no? Porque jugamos mucho al poder también, ¿no? O sea, yo no me voy a rebajar, entre comillas, como decimos Yes, acá, a dar esta disculpa. Pero también creo que es muy interesante, me hiciste pensar, o sea, en los programas de estos llevamos en el noveno mes. Tal vez una de las palabras que más se ha mencionado es la humildad y creo que hay un momento para repensar la humildad desde la posibilidad más bien de ser y ejercer incluso el liderazgo plenamente, ¿no? Creo que hay todo un tema de repensar y reconstruir la idea del liderazgo, no desde el poder sobre, sino también vinculado a esta facilitación, a la capacidad de detonar todo el potencial de las personas. Y me encanta tu idea de
hacer algo y a mí mi cabeza estuvo volando mientras te escuchaba, vinculado a este liderazgo constructor de paz, ¿no? Capaz de mediar y de aportar a una resolución de conflictos en entornos laborales cada vez más complejos y más diversos también, y donde la aspiración también es que sean más y más inclusivos, ¿no? Así Entonces es. creo que cada vez se complejiza y creo que es algo muy importante para trabajar y me encanta y pues seguiremos conversando sobre eso, porque mi cabeza ya estuvo volando, porque además tú hiciste este vínculo con la Así es. innovación. Y estoy muy de acuerdo en que, claro, es una capacidad de mirar desde otro lugar, que es parte de también, yo creo, de toda esta capacidad de mediar. Ok, voy a tratar de, no sé si es posible, porque los zapatos son de distinto tamaño, de ponerme realmente en el lugar del otro, pero por lo menos acercarme, ¿no? A poder Así pensar que está como él está o ella está razonando. Y creo que la otra conexión también con la innovación, como este programa dice Futureando para catalizar la innovación, es la idea de que los entornos de conflicto, los entornos de discriminación, de exclusión, no son entornos que favorecen a la innovación, ¿no? En Futureando, pues abogamos por entornos y desde Catalítica, abogamos por entornos que sean, que realmente sean habilitantes y que sean, nada, que estimulen a que las personas puedan desarrollar, detonar todo su potencial y así contribuir, pues, por supuesto, a los objetivos de la organización y de la empresa. Entonces, yo creo que el conflicto absolutamente es un merma el potencial de innovar de las personas. Y la innovación creo que sí es una condición clave para la sostenibilidad, para la supervivencia de las empresas y organizaciones hacia adelante, ¿no? Entonces creo que hay muchas conexiones, no hay punto, de hecho, no hay punto positivo en los conflictos, salvo que a través de estas técnicas y lo que estás planteando, sí se traduzcan en ir un peldaño más arriba, ¿no? O sea, a veces es necesario un conflicto como que salga algo que está ahí de pronto subyacente por mucho tiempo hasta que se plantea la situación. No sé, tú me dirás si estoy haciendo algo, si estoy diciendo algo que tiene sentido. Y esta, si es bien llevada, puede llevar realmente hacia un otro momento y nivel y a mejorar situaciones que a veces se dice, bueno, posteaba hace unos días una de estas una imagen en Facebook que dice el silencio sí conduce a conflictos, ¿no? Y a separaciones, porque muchas veces pensamos como ¿no? Pondremos el conflicto bajo la alfombra, que no se vea y es. todos no somos muy cordiales y todo, pero está latente. O sea, yo creo que estas ideas muchas veces de igual familiares, porque son también culturas familiares, de evitar el poner el conflicto en la mesa, tampoco contribuyen positivamente a su resolución y a una construcción de paz, ¿no? Pero que entonces, ¿cómo lo ves tú esto? Y creo que un puntito más es el tema de hoy en día la valoración que se hace de la competencia y la capacidad de escucha. Yo, por lo menos en mi memoria de adolescente, todo era cómo hablar mejor, las escuelas de cómo, de oratoria, etcétera, porque no nos escuchamos, ¿no? Y en este mundo de inmediato, de lo rápido, de los múltiples canales y estímulos que estamos, a veces estamos, sí, claro, y estamos en otra cosa, ¿no? Entonces, creo que esta escucha es muy importante, pero a ver, ¿qué nos puedes comentar relacionado con estos temas múltiples que he desarrollado en estos comentarios? A ver, primero vamos con innovación, ¿no es cierto? El proceso que tú estás describiendo se llama transformación de conflictos. Entonces uno sí puede innovar en un conflicto, puede transformar ese conflicto en una oportunidad, pero solamente si utilizo nuevas formas de enfocar y nuevas formas de analizar y discutir ese conflicto. Entonces ahí entra la innovación, porque hay muchas cosas, pero la gente no lo hace. Lo cómodo es enfrentar el conflicto como yo aprendí, punto. Esto implica un esfuerzo de decir, a ver, ¿cómo lo hago de mejor manera? Esto implica incluso una evaluación interna para decir, a ver, ¿cómo enfrento yo mi conflicto? ¿Cómo soy? Y hacerlo interno, digo yo, porque uno tiene que ser, a uno mismo no se puede mentir. Y entonces tal vez descubro que yo soy un fósforo para los conflictos, así decimos en Ecuador. Y apenas hay un lío, yo también subo mi nivel de ansiedad y me enojo fácil. Entonces, con todas estas múltiples ideas, quisiera pues conocer qué nos puedes decir tú al respecto.
Ok, entonces comencemos por la parte de la innovación. Lo que tú acabas de describir ahorita, Silvia, es lo que nosotros llamamos transformación del conflicto, manejo y transformación del conflicto. Si es posible llevar un proceso distinto y resolverlo de una manera distinta. Lo que se requiere es el esfuerzo de las personas para hacerlo así, porque lo que hacemos las personas es repetir lo que ya sabemos y enfrentamos el conflicto como podemos. Esto implica un esfuerzo de vernos interiormente, de madurez emocional y ver realmente cómo enfrentamos. Y de darnos cuenta nosotros mismos de cosas, por ejemplo, aquí en Ecuador decimos nosotros que a lo mejor soy un fósforo, es decir, que tengo el conflicto y exploto inmediatamente, ¿no es cierto? Me prendo, me dejo llevar. O lo que tú decías, o no reacciono. Y a veces la gente lo evita. A lo que me lleva, si yo evito un conflicto, es a que esto siga creciendo y luego tenga que enfrentarlo cuando esté realmente mucho más complicado y sea tal vez imposible de manejar. Si exploto también, lo que va a pasar es que voy a irme tan fuerte con el otro que vamos a estar otra vez en la lucha de poderes de uno gana y otro pierde. Pero hay otras posiciones y hay otras formas. Entonces, cuando yo ya soy consciente de cómo reacciono, yo ya puedo cambiar. Entonces, si yo sé que soy un fósforo, yo puedo saber que necesito herramientas para llevarlo de otra manera, tranquilizarme a mí mismo y crear estrategias mucho más efectivas para resolver. Lo mismo si evito, hay otras herramientas, ¿no es cierto? Entonces, esto permite transformar el proceso de solución y llegar a soluciones súper innovadoras porque es buscar soluciones que no se han dado antes. Yo te quiero dar un ejemplo porque ahí es cuando tiene que entrar la innovación. Nosotros, hace muchos años atrás, ahora todos los códigos de los niños y niñez, por ejemplo, ponen esta norma de que es posible para que el padre se quede con los niños, por ejemplo, si la madre no va a poder hacerlo, ¿no es cierto? Y ya los niños tienen cierta edad. Es posible un régimen de visitas distinto a solo ir el sábado y el domingo. Esto es lo nuevo en los códigos, ¿no es cierto? Sin embargo, yo te quiero decir que esto es mediación, funciona hace muchísimos años atrás, sin norma alguna, por pacto entre las partes, porque hay padres y parejas que durante el proceso, a pesar de lo duro del divorcio, se dieron cuenta que lo más importante eran los hijos y se adaptaron las cosas para que esos hijos estén mejor, no para que los padres estén, para que los hijos estén mejor. Entonces, estas soluciones que ahora se ven en las normas, ya las partes las habían puesto en la mesa. Y yo creo que así hay muchas soluciones súper innovadoras que lo que hay es que motivar. Ahí el mediador tiene un rol importante, ¿no? De motivar. Las mismas personas son capaces de pensar. Estas soluciones no las puede pensar el mediador, no es mágico. ¿No es cierto? Además, no podríamos tener la solución a todos los conflictos, pero sí incentivar en las partes el que ellas solas creen este tipo de soluciones y eso es posible. Esta creatividad, esta innovación que se da, crea unas soluciones que además a largo plazo son perdurables. Y lo más interesante es que les enseñan a las partes a que la próxima que tienen un conflicto se pueden sentar y pueden conversar y arreglar. Eso es lo diferente, ¿no? En todo esto. Y luego, tú decías, hablabas de la escucha activa. Yo creo que la escucha activa tiene que verse desde un papel que sea, creo que a veces nos quedamos o solo en escuchar o solo en oír, que es a veces como yo estoy oyendo si es que llueve afuera, pero no, realmente no estoy concentrada, ¿no? Entonces, escuchar sí es importante. Bueno, pues vamos con el tema de la escucha activa, que era algo que tú preguntabas, Silvia, y que es súper importante, porque a veces esta herramienta se oye tan simple, pero es tan difícil de aplicar. Entonces, a veces escuchamos, pero escuchamos como oír afuera, como oír llover. Estoy oyendo llover, pero estoy en mil cosas más. Entonces, escuchar activamente implica poner atención al otro. No importa qué problema tenga con el otro, pero por unos momentos, unos minutos poner atención en lo que me está diciendo. Mira que no estoy diciendo ni siquiera entenderle ni ponerme en el lugar del otro. Simplemente poner atención para ver qué pasa. A veces, en esa atención, yo logro descubrir elementos importantes que ahí sí me permiten entender la situación o entender el punto de vista del otro.
Ahí descubro que a lo mejor, por ejemplo, si es una deuda, ahí descubro que si Silvia me debía dinero y no me pudo pagar, es porque ahorita está diciendo que tuvo una emergencia, que tuvo, no fue porque Silvia de malvada y por irresponsable no me pagó, sino que acaba de decir que tuvo una emergencia. Estas cosas chiquitas, cuando uno está en el conflicto, no oye, no escucha, porque nos pasamos entre el que yo te culpo, y entonces el otro se defiende y a su vez te culpa y creamos un círculo que no nos permite ser eficientes y ver qué más hacer para resolver. Entonces, la escucha tiene que ser aplicada bajo ciertos parámetros y no es complicado, pero tenemos que ser mucho más conscientes de la forma en que la aplicamos y ser genuinos en esa forma de escuchar. Eso es lo que pasa con el conflicto respecto a la escucha activa. Y de ahí, como te digo, hay muchísimas otras herramientas que se pueden aplicar y hay otra, y solo quiero terminar esta fase diciendo que la otra parte que no debemos olvidar es que el conflicto debe analizarse desde diferentes ámbitos. Ahí, por ejemplo, mis colegas abogados a veces son excelentes analizando la parte legal, pero ¿qué pasa con la parte emocional? ¿Qué pasa con la parte económica? Entonces, un conflicto tiene que ser analizado en su globalidad para que la solución también sea global y eso termine totalmente el conflicto. Ese es el otro elemento que tenemos que tener en cuenta como parte de la solución de conflictos. Mil gracias, Alicia querida. Y bueno, ya se nos acerca en realidad el final del programa, pero me encanta que siempre nos quedamos con ganas de seguir conversando, de una segunda vuelta y con reflexiones. No es un programa concluyente en términos de lo que tenemos que hacer, sino un programa que busca motivarnos a la reflexividad que las has abordado. Empezaré por mi propio análisis, me miraré yo al espejo, como decimos a veces muy fácilmente, pero no es tan fácil hacer este análisis, esta introspección. Y el otro tema que me surge mientras te escuchas es esta importancia de desaprender y reaprender permanentemente. A veces esta frase es que yo soy así, ¿no? Fosforito, lo que sea, es como una frase donde todo parece acabarse y pararse, o sea, toda posibilidad se estanca, ¿no? Entonces, creo que conectado con esto que te decía, que en muchos programas se ha mencionado la humildad, y esta idea de que el cambio empieza por mí, o sea, por mí. Entonces, y esta apertura de posibilidades, porque la mediación es eso, ¿no? O sea, también es una abrir también desde miradas innovadoras, desde la empatía, desde la reflexión propia, un universo de posibilidades para solucionar un problema. Entonces, con esta frase, yo quisiera pedirte si tú nos puedes hacer un mensaje final, muy concreto, un punto, ¿a qué puedo hacer yo, entendido cada uno y cada una que nos está escuchando, para contribuir a la mediación y para hacerme cargo también de la construcción de un mundo más pacífico, más democrático, más inclusivo en todos los ámbitos desde la vida, desde nuestro ámbito del hogar hasta pues la gran política global? Bueno, pues claro, y esta es la pregunta más importante de esta entrevista, porque todos podemos hacer algo desde el ámbito en el que estemos. Primero, ya hemos dicho, vamos a reconocer en qué forma enfrentamos los conflictos y lo vamos a hacer sinceramente, nosotros con nosotros mismos, no tenemos que contar a nadie, pero ser súper sinceros en ver cómo lo hacemos y qué podemos hacer mejor. ¿Qué puedo hacer mejor? Ustedes van a descubrir cosas locas como, por ejemplo, te voy a dar ejemplos de la vida real. Yo he tenido gerentes súper buenos en sus gerencias, resolviendo los conflictos empresariales. Pero llego a casa y no puedo resolver el conflicto con mi hijo, con mi adolescente. Entonces, ¿cómo resolvemos es la primera cosa? La segunda es cómo resolvemos en los distintos ámbitos en los que nos movemos, en casa, en el trabajo, en mi comunidad. O sea, realmente yo me involucro en mi comunidad, en mi país. Realmente yo le exijo al gobierno alguna cosa o mejor ni me meto. Ahora estamos sufriendo este problema enorme de la guerra y lo que está pasando en Gaza. Como ciudadanos, mira las diferentes reacciones. En algunos países las protestas del exigir y otros no han dicho nada.
y como que no hemos visto. Entonces, ¿cómo enfrento el conflicto en distintos ámbitos? No va a ser igual. A veces somos nosotros muy buenos en una cosa y no muy buenos en otra, pero no importa, ya nos damos cuenta y podemos aprender. Todos podemos aprender a resolver. Todos, todos, todos. Por eso yo les decía, uno no necesita ser mediador profesional, necesita entender lo que le está pasando y cómo salir adelante. Eso es la segunda cosa. Y la tercera cosa que es aprender nuevas formas, ¿no es cierto? Que pensar en que hay muchas formas de resolver, pensar en que mi conflicto no se tiene que resolver igualito al del amigo, igualito al de la otra empresa, igualito al del otro país, que somos distintos y que porque somos distintos también hay otras formas. Entonces tratar de no pensar en la única forma que es irnos a los juicios o enojarme para siempre con la otra persona, o cerrar la puerta y no saber más, ¿no es cierto? Pensar que hay algo que se puede hacer. Y esa es la verdadera cultura de paz. Y si nosotros comenzamos por nosotros mismos, tal vez en un futuro ya no seamos solo nosotros, sea nuestro ámbito, nuestra empresa, nuestra familia, y después sea nuestro barrio, la ciudad, el país, y tal vez podamos ser mucho más incidentes y mucho más influyentes en las decisiones internacionales que nos acogen a todos. Ese sería mi mensaje. Gracias, Alicia. Realmente me ha encantado este programa. Me quedo muy inspirada, también muy reflexiva. Creo que de eso se trata, que la paz no es un estado que está fuera de nosotros y nosotras, que está en alguna parte, es algo que construimos y podemos construir diariamente y es algo que, por supuesto, contribuye al bienestar, contribuye a nuestro propio bienestar, a la paz interior de la que hablamos, contribuye al crecimiento y contribuye a la sostenibilidad, que bueno, es uno de los temas que hoy nos convoca a muchas reflexiones, muchos debates. Te agradezco de corazón por este tiempo, este generoso compartir de toda tu valiosa experiencia y conocimientos, y con certeza vamos a volvernos a encontrar porque me dejas con varias ideas, también otras preguntas y temas. Te mando un fuerte, fuerte abrazo hasta Ecuador. Gracias nuevamente. Ha sido un programa muy especial para mí. Muchas gracias. Para mí también un placer haber estado con todos ustedes. Ojalá haber aportado un poquito y ojalá se queden pensando en el tema tan importante en estos momentos. Así que tengan ustedes un lindo día y muchas gracias de verdad por la invitación. Gracias a ti, gracias a ti. Una linda velada, día, bueno, en distintos horarios acá, pero bueno, gracias, gracias por la motivación también. Gracias, un abrazo fuerte.